Buenos días o tardes ya, ¿no? Ya apenitas pasamos. El día de hoy continuamos con la parte de la serie pastoral. Cada uno de nosotros como pastores hemos compartido parte de nuestro testimonio y de las cosas que el Señor nos ha permitido vivir a lo largo de este año. En octubre empezamos a ser puestos a prueba y es un proceso en el cual, pues primero que nada, pues yo quiero agradecer a Dios porque es su obra, no es mía. Él es el que ha puesto todas las cosas y no ha sido por mis fuerzas, eso lo reconozco. La respuesta también de la iglesia, pues también ha sido por sus fuerzas. Y hay muchos aprendizajes que quisiera compartirles que hemos tenido como iglesia, como trabajo pastoral, junto con mis hermanos Marcos, Adriel y yo. Y en medio de esto quisiera que también ustedes identificaran un mensaje que el Señor tiene para sus vidas. Aquí tengo el título de este sermón. Dice Ibdea, es el logo, ¿no? Ibdea, Iglesia Bautista, Dios es Amor, aviva el fuego, aviva el fuego. Y este mensaje, pues lo vamos a hacer leyendo Segunda de Timoteo, capítulo 1, de los versículos del 6 al 12. Lo vamos a hacer alternadamente. Es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles en este tiempo. Yo leo el 6, ustedes el 7 y así nos unimos en el 12. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todos, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Bueno, este pasaje tiene una aplicación para nosotros y también para la iglesia. Y me gusta mucho porque es un mensaje de ánimo, tiene un propósito que es para nosotros en lo personal, pero también colectivo, por una razón. Eh, Cuando nosotros vamos a las Escrituras, se nos dice que nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo, ¿sí? Una vez que nacemos de nuevo, que somos salvos, formamos ahora parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Y este pasaje de segunda de Timoteo 1 del 6 al 12, pues hace hincapié, es una carta de motivación para Timoteo que se va a encontrar pastoreando y le recuerda la misión que tiene. Pablo le recuerda el propósito que Timoteo tiene y lo hace sabiendo una cosa, que su propósito se une al propósito de la iglesia. Entonces, una de las primeras cosas que quisiera dejarles hoy es que mi propósito se une al propósito de la iglesia, ¿sí?
porque ahora somos un cuerpo, así como sucede en el matrimonio. Dice en Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En la iglesia nos unimos con otros hermanos, y ya no somos un cuerpo solito, ahora somos miembros de un cuerpo, ¿sí? Somos todos juntos partes de un cuerpo. Y es lo que quisiera que se nos quedara. Entonces, si mi propósito se une al de la iglesia, entonces, ¿cómo dice la pregunta? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y en esta porción de la escritura nos lo dice. Lo voy a sintetizar así, de este pasaje de segunda de Timoteo 1, del 6 al 12. El propósito de la iglesia es el siguiente. ¿Cómo dice en el primero? Encárgate de predicar a Cristo. Encárgate de hablar a Cristo a otros. Encárgate de ser testigo de Cristo. Y esto es, cuando uno es testigo, se dedica a contar lo que ha visto y lo que ha oído en donde se encuentra. ¿Se dan cuenta? Es el mismo, dicho de diferentes maneras para que ustedes elijan cuál les gusta más. Pero en sí, este es nuestro propósito como iglesia. Predicar a Cristo, ¿sí? Hablar de Cristo a otros. Y este pasaje es una invitación para que cada uno de ustedes se dedique a cumplir el propósito que tiene en lo personal, ¿sí? Que es hablar de Cristo. ¿Cómo vamos a hablar de Él? Conociéndolo primero y después empezamos a contar y dar a conocer a otros de Él. Pero la buena noticia es que no estás solo. Tienes un cuerpo completo para hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Ahora, como cuerpo, como iglesia, se los digo, iglesia, Dios es amor. Este pasaje es una invitación para que cumplas el propósito que tienes, que Dios te ha dado si es que te haces llamar iglesia. Para que cumplas el propósito por el cual surgiste hace 77 años. Eres parte de un cuerpo y tienes un propósito. Cúmplelo. Es esa invitación. Tienes que compartir de Cristo. Esa es tu misión, por eso estás aquí. Por eso Dios te ha permitido permanecer, viniendo las pruebas, viniendo las divisiones, viniendo todo lo que haya venido. Por eso, porque tienes un propósito que cumplir. ¿Sí? Recuerden, son parte de un cuerpo, ese cuerpo es la iglesia. Entonces, vamos a ver qué es lo que Pablo va a decirle a Timoteo en este pasaje. Si ustedes lo han leído antes, en los primeros versículos comienza a decir, pues gracias doy a Dios y me acuerdo de ti en mis oraciones, porque he visto que tú tienes un ejemplo de fe no fingida, o sea, una fe que es real, que ha venido desde tu abuela, tu madre y hasta hoy, y por lo cual yo te pido que avives el fuego del don de Dios que hay en ti o que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? Esto es lo que Pablo le empieza a escribir a Timoteo y es parte de lo que les quiero anunciar. ¿Sí? Que como iglesia, como personas también, avivemos el fuego que Dios nos ha dado. Y es importante porque sucede que en los tiempos de los primeros cristianos, hablamos mucho de la presencia del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos está marcado. Incluso decimos, no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque Él es el protagonista, Él es el que mueve la iglesia. Y en ciertas ocasiones los hermanos acostumbraban cuando predicaban imponer manos para algún llamado o en algunos casos para
que el Espíritu Santo descendiera en la persona, comprendiendo el mensaje de que la Trinidad estaba obrando en la vida de la gente. Entonces, Pablo impuso las manos sobre Timoteo y Timoteo da evidencia de que el Espíritu Santo está en él. Por eso Pablo le dice, bueno, yo puedo decirte, aviva el fuego del don de Dios, porque sé que hay algo de Dios en ti. Lo he visto. ¿Cómo lo ve? A través de su fe no fingida, a través de los dones que el Señor le permite tener a Timoteo y también a través del fruto, ¿sí? Quizá en otro momento ya profundizaremos esta parte del Espíritu Santo, pero a resumidas cuentas, lo que le pide Pablo es que se esfuerce en conservar y acrecentar algo en lo que ya ha visto evidencia, ¿sí? Como decía nuestro hermano Adriel en la mañana, en la clase, los frutos del arrepentimiento se notan. El fruto del Espíritu se nota también. Entonces, hay evidencia. Y aquí, en este mensaje, quisiera compartir también fragmentos de mi vida y testimonio que hemos vivido pastoralmente, pero lo primero es, cuando yo llegué a Cristo, haciendo referencia y relación con este pasaje de Aviva el fuego, cuando yo llegué a Cristo, cuando tuve un encuentro personal con Él, para mí la presencia del Espíritu Santo fue evidente. O sea, estaba en un lugar donde la presencia del Espíritu Santo se notaba y estaba moviendo a las personas. Y lo puedo decir así, hablando desde lo espiritual. Yo veía, y esa fue mi primera imagen, vi como mucho fuego encendido, ¿no? En lo espiritual. Sentía incluso el calor del Espíritu Santo, pues estando en el lugar donde me encontraba. Esa vez fue en un congreso en Amistad de Puebla, y sentía algo que estaba avivando a la gente, que le estaba llevando al conocimiento de Dios, a una adoración más grande, más plena, sin cansarse, rindiéndose totalmente. Pero sucedió algo. Termino, tengo ese encuentro, conozco al Señor, comprendo el mensaje del Evangelio, decido seguirlo y entonces empiezo a caminar con Él. Mi vida es transformada a raíz de ese evento, de conocer al Espíritu Santo y de conocer a Cristo en ese momento. Y uno sabe que después pues tiene que crecer. Una vez que conoce del Señor, pues no se puede quedar como estaba, sino que tiene que ir transformándose. Dice en Romanos 12, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues acercándonos a la palabra de Dios y acercándonos a personas que nos apoyen en la exposición de la palabra de Dios. Y esto se da a través de una iglesia. También con ejemplos de fe que nos ayuden a crecer. Y pues yo estaba entre dos lugares, porque aunque yo no vivía en Puebla, no me podía ir a congregar allá, estaba entre la Ciudad de México y acá, en San Miguel. En la Ciudad de México había una iglesia llamada Vida Nueva, con el pastor Ricardo Pichardo. Espero en algún momento tenga la oportunidad de visitarnos. Él conoció al pastor Enoch. ¿Se acuerda? Tiene familiares en Santiago, entonces hay posibilidades. Y yo recuerdo mucho que cuando iba a los cultos, la predicación me daba con todo. Parecía que alguien le estaba contando mi vida al pastor, y siempre que salía de la predicación era tanto confrontado, pero también confortado, porque veía que el Señor tenía palabra. Y pues allí yo veía que podía crecer, porque notaba que todas las veces que iba, no iba siempre, pero siempre había palabra de la cual alimentarse, y podía ver yo un poco mi bienestar. Y después está aquí en San Miguel, y aquí son las confesiones. Aunque yo había crecido aquí, o sea, no había tenido una vista espiritual de las cosas. Entonces, cuando yo llego a esta iglesia, y esto se los digo sinceramente, yo la vi muy apagada, ¿sí? Cuando yo llegué a esta iglesia,
pues yo veía como que todo estaba muy apagado y eso me daba tristeza, pero no era un apagado por la alabanza, o por, no sé, o el ambiente de las personas, sino no cosas superficiales, sino que veía que a veces las personas que venían, pues nada más era como por costumbre, por cada 8 días, que hasta se nota en la actitud que a veces hasta que le queremos hacer un favor a Dios viniendo al templo, ¿no? Y lo veía porque había como mucho conformismo y como que no veía que la gente se esforzara por conocer más de Dios, que no buscaba realmente al Señor con todo su corazón, quizá lo buscaba un domingo, pero entre toda la semana algo faltaba. Pero veía unos chispazos, algunos hermanos, y me acuerdo, ¿no? La hermana Prisi, de la hermana Carlota, de nuestra hermana Andrea, también me acuerdo, de nuestro pastor Enoch también, daba chispazos, sentía que él estaba intentando, pero también la enfermedad no cooperaba con eso. Veía a otros hermanos, nuestro hermano Marcos es otro chispazo, nuestro hermano Oscar, varios hermanos, ¿sí? Y fíjense que aunque había esos chispazos, no sentía que fuera, o no veía que fuera algo congregacional, algo que todos estuvieran compartiendo. Y allí miré como la necesidad, y ese fue el dilema para escoger una iglesia, mi bienestar o la necesidad. Y el Señor me dijo, aquí es, o me ven aquí en San Miguel, ya saben qué escogí, ¿sí? Me puso lo siguiente en mi corazón. Yo quiero que esta iglesia conozca el fuego que yo he conocido. Y por eso decidí estar aquí. Yo quiero que esa iglesia conozca el fuego que yo he conocido. Y me refiero a que conozcan al Espíritu Santo, más allá de que se nombre, sino que haya una comunión intensa, verdadera, plena con Él. ¿Sí? Es lo que yo quiero para esta iglesia. Ha sido mi oración desde que llegué aquí. Que podamos conocer al Espíritu Santo verdaderamente este fuego. Pero recuerdo que hace 10 años, cuando recién estaba llegando, pues yo tenía esa oración, pero la verdad no me sentía capaz de compartir la palabra y todo esto. Y entonces le decía a Dios, manda a alguien que predique tu palabra, manda a alguien que avive, manda a alguien que comparta ese fuego, ¿sí? Y que incluso pues, mi anhelo era pues, que el pastor Enoch encienda y pase todo. Y bueno, el panorama quizás es distinto. Hoy veo que Dios nos está avivando. ¿Sí? No sé si ustedes lo sienten, hermanos. Si ustedes lo ven con sus ojos espirituales, pero el Señor nos está avivando. Hay evidencia, pero te recuerdo, aviva aún más el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí, hermano? De Dios es amor. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, aquí hay una serie de recomendaciones. ¿Cómo dice hasta arriba? Prioriza tu salud espiritual. Muchas veces nos concentramos en nuestra salud física y a veces ni eso. A veces comemos todo lo que queremos, aunque el doctor ya nos dijo que no. ¿Sí? Somos rebeldes, incluso para cuidarnos. Y si lo hacemos así con nuestro cuerpo, ¿qué nos espera en lo espiritual? Entonces, mi invitación, hermanos, es a que prioricen su salud espiritual. ¿Cómo lo pueden hacer? Busca más a Dios, busca más a Dios. Medita y vive su palabra. Vacíate en la oración. Que no te quedes con nada cuando tengas una aflicción, cuando tengas una gratitud, cuando tengas alegría. Ve a la presencia del Señor y cuéntale todo, dale todo de ti. Que no se te quede nada. Y verán cómo un momento de oración de 5 minutos pasa y se convierte en horas, ¿sí? Al estar en la presencia del Señor. ¿Qué más? Enfrenta tu pecado. Yo creo que ya estamos grandes, ¿no? Y distinguimos cuando hacemos bien las cosas y cuando no las hacemos bien.
Y el llamado es a que también confrontemos esas cosas, que tomemos decisiones difíciles y enfrentemos nuestro pecado. Es algo que necesitamos hacer porque es algo que nos estorba para crecer más en el Señor. Quítate la pereza espiritual. A veces ya nos conformamos con que voy al templo, leo un capítulo de la Biblia, medito un texto, pero si alguien me dice, compárteme, como que, híjole, ya me cuesta, ¿no? Entonces hay que quitarnos esa pereza. Si ya nos está venciendo el sueño y no queremos leer, no digamos, ya no. Leamos, aunque ya nos quedemos dormidos leyendo. ¿Sí? Si estamos orando por la mañana, y yo se los confieso, hay momentos donde al despertar, pues cuesta mucho trabajo orar, estamos apenas carburando, pero necesitamos quitarnos esa pereza para que seamos encendidos. Y pues sobre todo, pues enfrenta tus miedos. ¿Por qué? Nos dice este pasaje del 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que el Señor ya nos ha dado. Y ahora, cuando ya identificamos que nuestra salud espiritual debe ser prioridad y debemos avivarnos en ella, nos sigue encargarnos de lo siguiente. ¿Qué es encargarnos de lo siguiente? ¿Cómo dice en la diapositiva, hermanos, todos juntos? Segunda de Timoteo 1:8 dice, ¿sí? Esto le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino prepárate para las aflicciones. Pero dice, cumple tu propósito, cumple la gran comisión. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, ¿sí? Todas las cosas, no unas cuantas, no nada más un plan de salvación, sino madurez espiritual. ¿Qué hay de los dones? ¿Qué hay del cuerpo de Cristo? ¿Qué hay de la salvación? ¿Qué hay de la justificación? ¿Qué hay de la santificación? Las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, la meditación, el compartir el evangelio, todas estas cosas, todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Ese es el llamado. Pero esa forma de compartir el evangelio también está como subdividido. Digamos que somos parte de una orquesta donde cada instrumento suma a una canción. Yo creo que han escuchado esas canciones de música clásica, donde suena el violín, al tiempo las trompetas, al tiempo el contrabajo, el cello, bueno, los diferentes instrumentos. Así vamos a operar. Cada quien tiene un llamado personal que se vincula a la iglesia o que se vincula al propósito de la iglesia. ¿Cuál era el propósito de la iglesia? ¿Lo anotaron? Predicar a Cristo, ¿sí? Compartir de Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro llamado se vincula o que tenemos un llamado, por ejemplo? Y les puse esto para desglosarlo. El versículo 9 nos dice, quien nos salvó. Está diciendo, predica acerca de Cristo Jesús, el evangelio del poder de Dios, a través de él, quien nos salvó. O sea, todos los que hemos llegado a Cristo somos salvos. Bueno, si hemos nacido de nuevo, aceptado su señorío y su salvación. Entonces, ya nos salvó, ¿sí? Pero también nos dice, y nos llamó, como otro aspecto más, con llamamiento santo. A todos nos llamó a hacer algo después de ser salvos. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo estamos seguros? Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor nos salvó, pero no solo nos salvó, también nos llamó a continuar algo en medio de esa salvación. Por eso
aun cuando nosotros ya somos salvos en esta tierra, ¿seguimos en esta tierra o no? Si no, ya el Señor ya nos hubiera llevado si no tuviéramos un propósito fuera de eso. Pero estamos aquí porque hay un propósito en nuestra vida. Y nosotros lo podemos ver también en el ejemplo de Pablo. Pablo nos cuenta su llamado. Dice en el versículo 11, ¿cómo dice? Si lo pueden leer. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¿Y cómo sé que eso se vincula a la iglesia? ¿Cómo sé que, dice la pregunta, cómo se vincula a la iglesia lo que Dios le permitió en lo personal a Pablo? Bueno, busquen en su Biblia Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. ¿Ya lo tienen? Bueno, ¿pueden leerlo fuerte? Sobre unidad de la fe. Ya lo vimos. Pablo dice, fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. ¿Para qué fue? Nos responde Efesios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un cuerpo perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense esa tarea para la iglesia. Y Pablo está diciendo, mi llamado personal, ser apóstol, se vincula al cuerpo, a la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros tiene un llamado personal y ese llamado se vincula a la iglesia. Tiene que ver con sus dones espirituales, cosas que Dios ha puesto en ustedes para bendición. Y bueno, ustedes dirán, entonces, ¿cómo es el mío? ¿Cómo saber el mío? Aquí les doy 3 aspectos. No son todos, son ahorita los que me gustaría dejarles y que ustedes meditaran en ellos para que pudieran encontrar su propósito. Pero antes de eso, un paréntesis. A veces somos salvos y queremos comprender nuestro propósito luego, ¿sí? Pero muchas veces lleva su tiempo. A algunos Dios les concede el hecho de saberlo inmediatamente. Son llamados y luego, por ejemplo, el hermano Marcos nos contaba, yo todavía no asistía a la iglesia y yo ya quería ir a predicar, y ya iba a los hospitales, ya iba a otros lados, evangelista, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos. Pero en el caso de Pablo, por ejemplo, él cuenta en su historia en Gálatas 1, 17 y 18 que él fue curado en Damasco y que allí permaneció 3 años. Y ahí le estaban enseñando de las escrituras, se estaba preparando. Entonces Pablo, después de 3 años, supo cuál era su llamado: ser predicador, ser apóstol y maestro a los gentiles. Entonces, estas 3, y voy a compartirles un poquito de mi experiencia. Primero, disponte a saberlo, intenta. Bueno, dice en Santiago, la fe sin obras es muerta, ¿no? Si yo digo, Señor, muéstrame mi llamado, pero me quedo encerrado en mi casa, no asisto a la iglesia, no, nada más me la paso buscando las cosas que a mí me gustan, ¿cómo voy a saber cuál es mi llamado?
tengo que intentar, tengo que salir, tengo que probar. Y me acuerdo que cuando en la iglesia nosotros estábamos armando los ministerios, decíamos, hay 5 ministerios, acudan. Allá se habían puesto las hojas, anótense donde quieren participar. Hermano, está abierta la convocatoria todavía pueden sumarse a compañerismo, alabanza, discipulado, evangelismo, servicio, ¿sí? Están los ministerios. Y bueno, les comparto un poquito de mi experiencia en la parte de disponerlo o de intentar. Cuando yo conocí al Señor, voy a omitir muchas partes porque siento que me voy a extender bastante. Yo entendía que tenía que estar en política, porque era un lugar donde yo podía servir a las personas. Mi hermano Benjamín no me dejará mentir. Es un lugar donde puedes servir a las personas. Y también hay mucha gente que no sirve a las personas. Y si dejamos esos espacios, pues la gente que se dedica a robar, a traicionar, pues va a seguir haciendo lo que quiere. Entonces, como hijos de Dios, siendo la luz del mundo, siendo la sal de la tierra, pues decía, pues tengo que ir allá para demostrar que Dios tiene poder para hacer las cosas diferentes. Y pues yo me fui a preparar, estudié ciencias políticas, estaba en un proyecto municipal con unos compañeros, estaba en un partido político, me pagaban ya a estas alturas, pero Dios me mostró otra cosa, ¿no? Entonces, primero intenté, pero Dios siempre nos va a mostrar el camino. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero un apunte. También, si estamos esperando tener nuestro llamado, ya llevamos tiempo, pero notamos que hay pecado en nuestras vidas, el Señor no va a clarificar nuestro llamado hasta que nos arrepintamos. Porque si no hay restauración, no va a haber llamado en nuestra vida. ¿Sí? Esto es de experiencia, se los digo, hermanos. Si hay cosas con las que están batallando en pecado, entréguensela al Señor, arrepiéntanse, y entonces vendrá su voz, les indicará lo que viene. Y pasé por ese proceso también de restauración, le confesé a la iglesia mi pecado, en las reuniones de los líderes que teníamos en ese entonces. Y el Señor fue trabajando conmigo, y allí es donde viene la parte de Dios te muestra. Tuve un viaje a Chiapas, a una cruzada. En esa cruzada recuerdo que primero Dios me mostró que evangelista pues no era. Pero hay que ir a predicar el evangelio, aunque no seamos, hay que predicar el evangelio, ¿sí? No nos ponemos excusas. ¿Por qué lo sé? Porque una vez que se predicaba yo sentía como que no era suficiente, que tenía que haber más palabra, porque ¿qué iba a pasar con la gente que había aceptado y creído? Entonces no, es que necesitamos discipulado, necesitamos formación, necesitamos estar más, ¿sí? Dar más. Entonces notaba, hacia allá va mi llamado. Y entonces recuerdo que a esas alturas estábamos predicando los diferentes hermanos líderes en ese tiempo, porque no teníamos pastor, y entonces llegaba de Chiapas, y en la predicación que me tocó inmediatamente a ese domingo, me hice como esta pregunta. Bueno, Dios me hizo esta pregunta. ¿Qué es aquello que tú compartirías si este fuera tu último mensaje? ¿De qué te gustaría hablar si esta fuera la última predicación que tuvieras? Y pues rápidamente mi mente fue, pues de Cristo, o sea, no puedo hablar de algo más, sino solamente de Cristo. Y recuerdo que esa vez, no sé si recuerdan esa predicación, pero les decía, busquen a Cristo. En donde, bueno, en el Evangelio hay testimonio de Él. Busquen saber lo que Él enseñaba, lo que Él hacía, incluso lo que Él sentía.
para que lo conozcan verdaderamente. Y recuerdo que ya había preparado la predicación y estaba en un momento de oración, postrado, estaba, y le decía, pues Señor, encárgate de esta predicación, pues que sea tu mensaje, que tú seas quien hable en lugar mío, dejando todo en manos del Señor. Y recuerdo que mientras estaba orando, vino una imagen de mí mismo orando y decía, Señor, envía a alguien. Y a mí me sorprendió porque fue, o sea, yo no estaba pensando en esto, pero lo que les dije al principio, ¿se acuerdan cuál era mi oración? Señor, envía a alguien que predica tu palabra. Y 9 años después, Dios me contesta la oración, estás tú, ve a predicar mi palabra. Y, y no saben, hermanos, pues es sorprendente. O sea, a veces Dios pone eso, a algunas personas les pone sueños, a algunas personas les pone pensamientos, sentir, pero todo va correspondiendo a su presencia, correspondiendo con su palabra. ¿Sí? No hay algo que se desvíe de allí. Y no en todas las personas, pues va a ser lo mismo. Ya, el 3. Y por último, bueno, de este pasajito. ¿Cómo sabemos? Bueno, Dios te confirma a través de otros. Sí, no solo es que yo diga, ah, bueno, el Señor me mostró en un sueño o en este pensamiento, en esta oración, que tenía que ir a predicar o esto, sino que Dios pone confirmación en otros, en la iglesia, en otros hermanos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, yo me acuerdo que fui igual a Campeche 2 meses después y en ese viaje íbamos en el camino y nos preguntaron, ¿a qué se dedican en la iglesia cada uno de ustedes? Y yo recuerdo contestar, bueno, pues soy líder de alabanza, ¿no? Como para sacarme el asunto de no sé qué llamado tengo, pero soy líder, ¿no? De aquí. Y recuerdo que cada quien dio su versión y le preguntan a mi tío Samuel, y ya, él es pastor en una iglesia en Atlacomulco, y dice, bueno, sí, yo tal y tal, dice, pero yo veo que Ever tiene llamado a pastor, y nunca me lo había dicho, entonces fue sorpresa para mí, ¿cómo no me dijiste eso, no? Antes, y ya lo estaba diciendo en otros lados. Y me sorprendió. Y cuando llegamos a la iglesia, llegamos con un pastor llamado Adrián López. Y él, fíjense, muy curiosamente, casi me agarró como discípulo, así como Pablo a Timoteo. Y me empezaba a hablar de cosas de la iglesia y me preguntaba, ¿y qué ves tú en esto, no? ¿Y cómo está tu iglesia, no? Pues que estamos en una etapa de transición, hubo una brecha de liderazgo, el liderazgo grande estaba, pero ya se fue, una barra sin liderazgo, y después llegamos nosotros, hay una transición en tal y tal. Y fíjense que me decía, es que tienen que ser afirmados en la doctrina, en el conocimiento del Señor, porque de otra manera van a caer en la tradición, o sea, van a querer ir a lo seguro. Y me decía, ese es tu reto. Y a cada cosa que hablábamos, me decía, ese es tu reto, es tu trabajo, ¿no? Y pues yo iba entendiendo, entonces, que el Señor estaba diciéndome, ¿lo ves? Lo tienes que hacer. Y ya posteriormente hablé con otras personas, con una amiga que también bueno, estudió en un seminario en Estados Unidos, también tuvo un llamado similar. Ella quería dedicarse a política en la cuestión de las embajadas, diplomática, y el Señor la llevó a un ministerio estudiantil y después al seminario en Westminster y está ahorita en Michigan también sirviendo en una universidad. O sea, el Señor tiene planes, ¿no? Pero también nos va a decir si sí hay o no hay con qué, ¿sí? De aquello que estemos intentando y de aquello que Él ha puesto en nosotros. Y por supuesto hay otras cosas más, como que nuestro llamado también puede ser probado. Yo digo, voy a omitir esta parte, me pasó con el trabajo de política que les dije, tuve que renunciar a él. Yo pensaba que era algo que Dios estaba poniendo, pero era una prueba.
Y también hay que tener cuidado con eso. También somos probados en nuestro llamado. También hay otras formas externas. Y yo me acuerdo mucho que teníamos una plática por ahí del 2022 con Adriel en un local por La Palma, dijo Sabner. Y fíjense, estábamos hablando del panorama de la iglesia y decíamos, estamos viendo tal problema con tal hermano o con tal familia. No, pues que hay esta enfermedad con tal persona, esta prueba con este hermano, esta situación legal, esta cuestión, también hay pecado, hay chismes, hay rumores de cosas que está pasando en la iglesia. Y hubo un momento donde nos miramos y nos dijimos como, está difícil, ¿no? Y aún así queremos. Y me acuerdo que como que hicimos este gesto de, sí, aún así queremos. Aún viendo todas las dificultades en la iglesia, pues queremos servir al Señor, no a nosotros, ¿no? Queremos servir al Señor. Y miren, hermanos, sabemos que habrá personas que también van a querer hacernos dudar de nuestro llamado, pero quien nos confirma es Dios y a Él le creemos. Entonces, no se dejen intimidar, Dios va a ser el que va a confirmar. Y pues si ya les dije, cada quien tiene un llamado, si todavía les falta encontrarlo, tienen oportunidad de buscarlo. Y acuérdense de una cosa, no es un llamado porque tú seas la persona más capacitada, ni porque seas la persona más lista, ni porque seas la más carismática, ni porque seas la persona más buena. No es por tus obras, sino es por el propósito de Cristo y por su gracia que nos da la oportunidad de tener y de seguir un llamado. Pues ahora como pastores de la iglesia, pues hemos visto cosas a las que hemos sido llamados y voy a compartirles unas, pero quisiera que buscáramos en Hechos capítulo 6, versículo 4. Algo, esto Dios me lo ha recordado en estas fechas, me ha confrontado en la parte de la predicación. Hechos capítulo 6, versículo 4. Se eligen los diáconos y los apóstoles recalcan cuál es su ministerio. Lo leemos todos juntos. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es nuestro principal llamado como pastores, a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo hacemos, ¿no? Con gusto. Ya les voy a mostrar. Pues cómo orar. Tenemos los cultos de oración. Ahí estamos persistiendo, pero hay algo más detrás que el hermano Marcos ya se los compartió. Nosotros, como pastores, tenemos una lista de las familias de la iglesia. Ya les iba a decir, no sabe, adivinen cuántas familias son, más o menos. Les doy un número, son más de 55 familias por las que estamos orando. Más de 55 familias, ¿sí? Sabemos que no todos vienen incluso, pero de algún modo hay un vínculo, algo que nos dice, no los dejen. Y son las familias que están al alcance de la iglesia. Hay 55 familias al alcance de esta iglesia y oramos por ellas, ¿sí? Tenemos nuestras listas, oramos. Son 9 colonias en San Miguel. También tenemos congregantes en San Pedro, en Nenací. Nos acompañan, ¿sí o no, hermana Hilaria? También nos dirigimos a Guadalupe del Pedregal, al municipio que está en San José del Rincón, el Tunal, el Obraje, que están en San Felipe del Progreso. ¿Sí? Y oramos por las diversas situaciones y circunstancias que suceden en la iglesia. Eso es nuestro principal llamado, a permanecer allí. También tenemos otro llamado, predicar. Pues nos preparamos para exponer la palabra del Señor. Lo hacemos en días como hoy, domingo. También lo hacemos los miércoles,
Lo hacemos cuando vamos a misiones, cuando vamos a células y en ocasiones especiales. Sí, si hay algo que podemos hacer y cumplir, hermanos, 100% o que tenemos que hacer 100% es orar. Si ustedes se acercan y nos dicen, oren, oramos. Si nos invitan a predicar, predicamos. De eso va nuestro ministerio, ¿sí? Eso es parte de la prioridad de nosotros para la vida espiritual de la iglesia. Es a lo que estamos llamados principalmente, pero hacemos más cosas. Y es ahí donde la iglesia poco a poco tiene que intervenir más, ¿sí? Nosotros también ir dejando esos espacios para que se hagan. Una de las mías, estamos en la alabanza. Gracias a Dios nos ha permitido tener ya otros chicos que se están preparando ministerialmente. Y les comento, está abierta la invitación para quienes quieran alabar al Señor, ¿sí? En la dirección de cultos, cantando, tocando algún instrumento, ahí están, ¿no? Ahí están nuestros amigos Alex, Efren, Vale, Yuli, ¿sí? Se están preparando junto con nuestro pastor Adriel y yo. Estamos, ¿no? Allí. También pues, hay jóvenes y adolescentes. El Señor puso una carga en mi corazón de estar allí, de compartir de su iglesia, de su palabra, de su evangelio con ellos. Esa fue en una conferencia que se organizó aquí a mediados de julio y allí seguimos. También hemos visto, bueno, en lo personal ha sido este trabajo junto con el pastor Adriel, ha echado la mano muchas veces y se nota ese apoyo, ¿no? Ese trabajo mutuo. También tenemos Guadalupe del Pedregal. Sí, vamos hasta San José del Rincón, queda 1 hora de ida, 1 hora de regreso. ¿Sí? Y allí, con quien he hecho mancuerna un poco más, es con nuestro hermano Marcos, pero allí también sale nuestro hermano Fidel, ¿sí o no, hermano? Ahí involucrado está, se ha animado. También nuestra hermana Agustina nos ha acompañado junto con Alexis. Y pues ahí vemos nuestra hermana Flor, nuestra hermana Aurelia, nuestro hermano Benjamín nos ha acompañado. Y vemos, la iglesia tiene que salir, no se tiene que quedar. Y ha sido parte de eso. También está el Tunal, allí principalmente nuestra hermana Gemi, nuestra hermana Ada, Jessie, Adriel, pues han estado compartiendo de la palabra. Y hay un esfuerzo detrás también en la preparación de las clases, en el tiempo que se dedica, y estamos trabajando, hermanos. También está Koinonía, la convención, esa es la foto del campamento que se organizó. Si no sabían, fueron alrededor de 140 personas, 140 camperos quienes fueron. Sí, Dios nos ha permitido trabajar con los pastores. Surgió también en el deseo de su corazón, el Señor les puso que la juventud sea atendida, ¿no? De manera congregacional. Pero no solamente están los jóvenes, las actividades, está el instituto, está también el apoyo para misiones, están las reuniones pastorales que se hacen cada mes. O sea, hay un trabajo detrás, un trabajo constante. Hay visitas, esta la puse porque las únicas que tenía eran personales, pero debe involucrarse la iglesia, ¿no? A visitar. Este es más del campamento, ya sé, pero es una invitación para la iglesia. Como pastores hemos ido a visitar a hermanos y ya vamos a programar también otra gira para pues seguir alentando, seguir conociendo, relacionándolos. Está el discipulado. Estas últimas, en lo personal, yo he presentado dificultades. Del discipulado depende la escuela bíblica de vacaciones. Vemos que se ha trabajado. Agradecemos a las directoras, a las maestras, maestros que han estado también. Y en lo personal, digo, falta que la escuela bíblica dominical sea impulsada más, ¿no? Los niños, que regresen bien. Pero también la formación integral de la iglesia. Estábamos teniendo un discipulado los viernes, ¿se acuerdan? Algunos hermanos que estuvieron. Lo suspendimos.
ahí un poco sí, la responsabilidad va mía. Y dentro de eso, pues queremos también relanzarlo y tener una formación. En la mañana preguntábamos, ¿no? Se hablaba acerca de la cuestión de la salvación. ¿Se pierde? ¿Se mantiene? Necesitamos tener esas bases, ¿no? Muy claras. Entonces se necesita aprendizaje de la palabra. Y eso solo un discipulado integral. Miren, una que me da un poco de tristeza, el obraje, ¿no? No tengo foto al propósito, porque en este año se ha batallado, no se ha podido ir, ¿no? A compartir de la palabra. ¿Sí? Al parecer como que las puertas se han cerrado, primero con una familia, después con otra, pero hermanos, seguimos orando por este lugar, porque pues no se vaya lo que ya empezamos a compartir del Evangelio. También pues tenemos las células, tenemos de la presa, el centro, Nenací, está la célula Ebenecer también, pero nos hacen falta más células. Ya le echamos el ojo a una casa. No sé si la reconocen por ahí mis hermanos. Es la casa de nuestro hermano Josué. Ya un día lo visitamos. Sí, también pues tenemos la parte del servicio. Ahorita está la parte del mantenimiento del templo, de la iglesia. Y le tomé una foto a nuestro hermano Marcos. Sé que no le gusta ser protagonista, pero él ha hecho un servicio también, ¿no? O sea, nos dedicamos a pintar, por ejemplo, a buscar algunas cosas. Y estas son funciones, hermanos, que les digo, tendrían que entrarle los diáconos y entrarle más personas. Nosotros no tendríamos que estar en esto, pero hace falta que se involucren. Entonces, vemos, está eso, los diáconos, el mantenimiento del templo, pero no solo el mantenimiento del templo. Si vemos en este mismo capítulo 6 de Hechos, dice que los diáconos se encargaban de las necesidades de las personas físicas, ¿sí? Y allí es donde también entra, ¿no? El hecho de que puedan acercar o hacernos saber como la ayuda que se necesita o acercar la ayuda que se puede dar. También el compañerismo. En este año empezamos con las familias de la iglesia, los matrimonios y familias de la iglesia. ¿Por qué? Necesitamos que Dios siga fortaleciéndolas, que lo siga restaurando. ¿Qué se necesita en compañerismo? Pues mejorar la relación entre miembros. A veces nos falta, ¿no? Saludarnos más, platicar un poco. Nos falta mejorar también la relación con otras iglesias. No estamos solitos. Hay más hermanos en Cristo. ¿En quién podemos apoyarnos? ¿Con quién podemos orar? ¿Con quién podemos predicar? Y también nos falta restaurar nuestra relación con la otra parte de Dios es amor. Este es un motivo de oración sentido y que debemos seguir perseverando para que el Señor obre en medio de esto. También evangelismo. ¿Se acuerdan de quienes fueron al hospital? ¿Se acuerdan de quienes fueron al asilo? ¿Sí? Pues nos falta propiciar más tiempo para evangelizar de forma conjunta. Y también si ustedes dicen, oh, es que no me siento capacitado, pues nos falta capacitarnos entonces, ¿no? Que no haya excusa para cumplir nuestro propósito, que es predicar a Cristo, compartir de Cristo. Y en esto último, pues nos falta ir también allá. Y ahí aquí les iba a comentar, de hecho, nos invitaron a ir a cruzadas, entonces del 24 de septiembre al 30 de septiembre nos vamos a ir a Michoacán. Bueno, voy a ir el hermano Marcos y yo a compartir, ¿no? En esta parte de Zamora, bueno, los pueblos aledaños. Y pues esta invitación también, hermanos, si quieren ir, apúntense. También hay otras fechas, hay otros lugares, si quieren conocer más de su país, está Tamaulipas, y Coahuila son las que después vienen. Ya para que les quede cerca, visitar a Pepe y a Ari y mandarle un saludo de parte de la iglesia. Y quisiera terminar diciendo que nos faltan muchas cosas en esta lista, en lo que se ha mostrado,
pero quisiera afirmar, como el apóstol Pablo en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para que sucedan estas cosas, necesitamos compromiso. Iglesia, Dios es amor, aviva tu fuego, comprométete. No lo haces conmigo, no lo haces con ninguno de los pastores. Es un encuentro entre ti y Dios. Si tú le dijiste, sé mi Señor y mi Salvador. Y ahora vamos a tener un tiempo de oración. Voy a invitar a Adriel para que pase a tocar el himno 325. Yo sé a quién he creído. Y lo va a hacer a manera de preludio, y en lo que escuchamos, cada uno de ustedes haga una oración a Dios, donde le pidan que avive su fuego, que descubra su llamado, que empiecen con valentía y ante la adversidad crean que Dios los sostendrá. No tengan miedo, háganlo, clamen a Él, pídanle que Él avive su fuego.